disculpa. Vale, llegamos a una decisión en consenso en el que le dimos el primer lugar a la Cámara Baja del Gobierno, el segundo lugar a la Cámara Alta del Gobierno, el tercer lugar a la Cámara Alta de la Oposición y el cuarto lugar a la Cámara Baja de la Oposición. Como siempre, voy a ir por las comparativas en orden cronológico. Hay dos principales choques entre alta de gobierno y alta de oposición. El primero va sobre la representatividad y el segundo va sobre, digamos que la flexibilidad y la adaptabilidad de la ley o de los acuerdos que se hagan frente a las necesidades de los trabajadores. ¿Qué dice alta de gobierno con respecto a la representatividad? En el discurso de José hay varias explicaciones de por qué es mucho más fácil acceder a la realidad de los trabajadores cuando precisamente estos trabajadores están o pueden acceder a mí como líder del sindicato, pueden efectivamente comunicarse conmigo y comunicarme sus necesidades en comparativa a el acceso que tienen a los políticos. En segundo lugar, hay explicaciones de por qué a los sindicatos les interesa tener regulaciones que sean comunes frente a todas las personas. Altamente probable que esas regulaciones comunes se vean como regulaciones del sector, que es lo que dice al final de su discurso José, que es altamente probable que lleguemos a un salario mínimo que sea razonable para el esfuerzo y el trabajo que implica el sector industrial al cual yo pertenezco, que lleguemos a acuerdos sobre las necesidades particulares que tenemos y eso particularmente es mucho más fácil que en un mundo donde las leyes tienen que ser generales, que es lo que explica Nia en todo el principio de su discurso de por qué probablemente las leyes generales no pueden reflejar efectivamente el esfuerzo de las personas, no pueden efectivamente reflejar, digamos que el nivel de trabajo que requieren unas industrias con respecto a otras. ¿Qué responde alta oposición con respecto a esto? Alta oposición responde dos cosas. La primera es que los mecanismos de elección de los sindicatos probablemente son poco democráticos porque favorecen a personas con cualidades específicas y esas cualidades específicas no siempre son las más representativas. Personas con conexiones, personas que tengan el tiempo para hacerse cargo del sindicato, personas con experiencia y todo esto hace que sea poco probable que escojamos una persona que verdaderamente represente a las minorías. Segunda cosa, Andrea en su discurso explica que probablemente las personas de bajos recursos son las personas verdaderamente minoritarias, personas trabajadoras que no tienen una educación, que hacen trabajos como muy básicos, probablemente cambian muy rápido de trabajo y tienen muchas otras obligaciones que hacen que no le puedan dedicar tanto tiempo al sindicato. ¿Cuál es el problema con esta refutación y por qué no nos parece suficiente para ganarle al caso de alta de gobierno? Número uno, porque es poco claro por qué el hecho de que yo tenga experiencia, sea una persona con conexiones, sea una persona con mucho tiempo, implica que mis intereses son diametralmente distintos al de los trabajadores. Y esto es una pregunta que hace José en un punto de información. José les pregunta específicamente en el discurso de Andrea por qué es que el hecho de que este sindicalista sea elegido de esta manera implica que los intereses son tan distintos. La respuesta de Andrea es, te concedo que los intereses no son tan distintos, el problema es que las minorías no acceden de base. Si hay una concepción de que los intereses no son distintos, para mí es poco claro porque las minorías necesariamente tienen que acceder para estar mejor en la comparativa. Pero lo segundo es que hay dudas razonables de por qué el caso de alta de gobierno depende de que las minorías sean efectivamente representadas. Porque si ustedes revisan el discurso de Nia y de José, no van sobre representación de minorías, no van sobre representación de personas negras, no van sobre representación de mujeres, van sobre fallas en la forma en la que valoramos el trabajo de sectores industriales específicos que cuando puedan negociar de manera sindical probablemente van a tener regulaciones que son mucho más adaptadas a su realidad. Por ende, para mí es poco claro por qué para que la carga de la prueba de primer gobierno se cumpla, necesariamente tenemos que incluir a minorías. Entonces, hay una concepción por parte de alta oposición de que estas minorías probablemente siguen siendo representadas en alguna medida, pero dos, no es claro por qué es necesaria esa representación materialmente. El segundo punto es sobre la flexibilidad. Alta de gobierno dice que la flexibilidad es necesaria para precisamente que las personas sean remuneradas y tengan una relación laboral acorde a el esfuerzo que están haciendo en la materialidad. Y B,
que probablemente las industrias puedan ser sostenibles en el tiempo, que es la última parte del discurso de José sobre cómo cuando esta regulación laboral no sea de manera adecuada, lo que termina pasando es que o las industrias se quiebran, las medianas y las pequeñas, o simplemente meten a la informalidad a sus trabajadores y esto es aún peor en términos de protección. La respuesta que da alta oposición es que esa flexibilidad ya existe y que no hay una explicación de por qué esa flexibilidad no es suficiente en la legislación. ¿Cuál es el problema con esta respuesta? Número uno, que para mí es poco claro por qué esa flexibilidad verdaderamente se materializa, cuáles son los mecanismos que tienen los trabajadores para hacerla materializar, y en ese orden de ideas definitivamente es mucho más persuasivo y mucho más solvente la explicación de alta oposición, de alta de gobierno, de cómo esa flexibilidad se da mucho mejor de su lado de la casa. Pero en segundo lugar, hay respuestas en el discurso de José de por qué probablemente esa legislación específica hoy en día ha probado ser insuficiente y por eso, a pesar de que la regulación específica existe, siguen habiendo necesidades de que hayan sindicatos que negocien las necesidades específicas de la población. El problema es que esos sindicatos están tan estigmatizados porque no están lo suficientemente protegidos y tienen que acudir a la violencia. En la comparativa, en un mundo donde están protegidos, en un mundo donde es legítimo pertenecer a un sindicato, es menos probable que acudan a la violencia, menos probable que estén estigmatizados y por ende más probable que hayan uno más personas, pero dos que tengan mayor poder de negociación para materializar sus beneficios. No hay una explicación entonces en el lado de la casa de alta oposición de cómo esa especificidad se logra de su lado de la casa. Una explicación de por qué las minorías están efectivamente representadas, pero no hay una explicación de por qué esa representación de minorías lleva a esas flexibilidades que sí que están explicadas en el caso de alta de gobierno. Pasemos a baja de gobierno, expliquemos por qué ganan a alta de gobierno y por qué ganan a alta de oposición. Hay tres puntos de extensión principales en el discurso de Santiago. El primero va sobre por qué el hecho de que existan cuotas, presiones para representar y partidos políticos minoritarios no quiere decir que los intereses de estos partidos minoritarios se representen en los resultados políticos de estas personas. Lo que decía alta de gobierno, alta de oposición, era que con la existencia de esto era suficiente para pensar que estas minorías estaban efectivamente representadas. Las respuestas de Santiago nos llevan a pensar de que a pesar de que esa representación como alta oposición dice existan, no verdaderamente no se materializan en los beneficios que buscan estas personas o que necesitan. Entonces, si lo que más le preocupaba a alta oposición era que esas minorías estuviesen efectivamente representadas, la explicación de baja de gobierno nos convence de que probablemente esa representatividad figura en la materialidad, pero no se expresa en resultados legislativos, por ende los beneficios para la minoría no se materializan. La segunda extensión de baja de gobierno va sobre la demora que existe en los procesos políticos. Y entonces hay una explicación de cómo los procesos legislativos necesariamente toman tiempo, porque requieren debates, porque requieren documentación, porque requieren un montón de cosas que probablemente no son tan necesarias cuando existen sindicatos, pero no hay una explicación tan clara de cómo funciona la rapidez en el lado de la casa de los sindicatos. Pero hay una explicación de que en un mundo cambiante, en un mundo flexible, probablemente es un obstáculo el hecho de que esta legislación se demore tanto en materializarse. Si sumamos esas dos cosas, estamos convencidos de varias cosas con respecto a la comparativa de alta oposición. La primera es que la representatividad no se materializa. La segunda es que la legislación probablemente es un camino engorroso. Y la tercera, que viene desde el tercer punto de extensión del discurso de Santiago, es que probablemente al tener la posibilidad de tener una negociación one-on-one con mi empleador, va a ser casuística y va a ser mucho más fácil obtener las necesidades específicas que yo puedo necesitar para desarrollarme, pero en segundo lugar, probablemente podemos hacer procesos de emulación mucho más fáciles, que es algo que no sucede en la legislación. Todas estas explicaciones nos llevan a pensar que probablemente los mecanismos de negociación de los sindicatos sean más efectivos. Si alta oposición nunca nos ha probado porque el hecho de que el sindicalista líder sea esta persona con estas características, que probablemente no es la más democrática, pero nunca hay una explicación de por qué no hay digamos, por qué no hay asimetría de intereses,
creemos que es suficiente que Baja de Gobierno nos explique por qué probablemente los procesos de negociación que hacen estas personas son mucho más efectivos, sobre todo cuando ya hay explicaciones de por qué los políticos verdaderamente no representan a las personas en la materialidad, incluso existiendo las cuotas, es decir, en el mejor escenario de alta de oposición. Porque esto es suficiente para ganarle a alta de gobierno. Hay particularmente dos razones por las que esto es suficiente para ganarle a alta de gobierno. La primera es que el mecanismo de flexibilidad de alta de gobierno le faltaba mucha solvencia. Habían explicaciones de por qué la flexibilidad no se materializaba en el lado de la Casa de Oposición y por qué la flexibilidad era necesaria. Pero parecía ser que era asumido que los sindicatos podían acceder a mecanismos más adaptados y flexibles. Solo es hasta la explicación de Baja de Gobierno de cómo funciona ese proceso casuístico, ese proceso de copiarme de lo que los otros hacen, ese proceso de negociación de uno a uno, que entendemos por qué esa flexibilidad y esa adaptación se va a materializar. Lo que implica que los mecanismos de Baja de Gobierno, como decía Santiago en su látigo, eran necesarios para entender el caso de alta de gobierno o para que esos impactos los entendiéramos materializados en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa en el caso de alta de gobierno? Estamos convencidos de que esa flexibilidad se puede dar, pero no sabemos hasta qué punto se puede materializar o qué tan probable es que se materialice. La extensión o la mecanización del discurso de Santiago hace eso para nosotros y por ende en términos de probabilidad gana en la comparativa. Pero lo segundo que hace el discurso de Santiago es explicar que el caso no depende de que los políticos tengan malas intenciones, tengan casos genéricos, sino que depende del tiempo intrínseco o inherente del proceso legislativo, lo que implica que abarca un caso que hace mucho mejor engagement con alta de oposición y baja de oposición. Traigamos a baja de oposición a la comparativa y expliquemos por qué pierden con los otros tres equipos del debate. Empecemos por la comparativa de oposición. Hay dos puntos de extensión en baja de oposición. El primero va sobre esta idea de cómo son elegidos los líderes sindicales, cómo se ven sus pliegos de peticiones, y el segundo va sobre si forzamos o no a las personas a pertenecer a sindicatos y verdaderamente esto es algo muy grave para ellos. Vamos al primer punto de extensión. El primer punto de extensión se nos hace bastante parecido a el caso de el primer discurso de alta oposición. ¿Qué dice Martín en su discurso? Dice que los sindicalistas son elegidos por su poder político, que son elegidos por sus conexiones, que son elegidos esencialmente por, digamos que por las capacidades que tienen y los vínculos que pueden tener o por procesos sucesorales. Esto es bastante similar a lo que nos traía alta oposición, de que eran elegidos por su experiencia, por por sus conexiones o por a quién conocían y a quién no. Pero el problema es que los dos razonamientos apuntan a un mismo impacto que creemos que está probado en la misma medida en ambos equipos, que es, no es tan representativo como nos gustaría, no verdaderamente son las personas de más bajo calibre dentro de la empresa las que son líderes sindicales. Si nos están convenciendo de la misma cosa, creemos que debemos darle prevalencia a quien lo probó primero, que es alta oposición. Pero la segunda arista de esa explicación era que precisamente por la naturaleza de estas personas, probablemente iban a ser pliegos de reforma bastante, o pliegos de petición bastante genéricos, ¿no? Que probablemente no iban a atender a esa casuística de la que hablaba Baja de Gobierno. Hay pocos razonamientos de por qué de que el líder sindical tenga estas características, se sigue lo otro. El único razonamiento que existe en el discurso de Martín es que estas personas están fuertemente politizadas. Ya vamos a ver por qué eso es problemático en términos de la comparativa de gobiernos, pero el problema es que no hay una explicación de cómo funciona la comparativa. Es decir, en baja de oposición no entendemos cómo funciona el órgano legislativo y por qué no puede tener los mismos vicios que alega baja de oposición en su lado de la casa. Esto es algo de lo que no adolece tanto alta oposición. Alta oposición sí nos explica cómo funcionan las cuotas, cómo funcionan los intereses de los políticos y por qué se van a materializar en buena política pública con respecto a legislación laboral. Y si eso es cierto,
efectivamente quien tiene más solvencia para probar la exclusividad de sus perjuicios es alta de oposición y no baja de oposición. Por eso es que la extensión no es suficiente para ganar. Pero la segunda extensión es sobre, digamos que, la libertad de pertenecer a un sindicato. El problema es que no entendemos por qué este es el asunto más importante del debate. Lo que nos dice alta oposición es que las personas no van a acceder a los sindicatos. Lo que nos dice baja oposición un poco es que ahora van a estar forzadas. No entiendo cuál de las dos es más importante o por qué verdaderamente la restricción de las libertades de las personas es lo que más me importa en la comparativa. Si parece ser que hay un acuerdo implícito entre todos los equipos que lo que más importa es la calidad de la legislación, no hay una ponderación de por qué esa extensión es la más importante del debate. Pasemos a la comparativa entre baja de oposición y alta de gobierno. Y aquí es bastante importante cómo lidian con la necesidad de representatividad y cómo lidian con la necesidad de flexibilidad que trae alta de gobierno al debate. Sobre la representatividad, el problema con la construcción del caso de baja de oposición es que lo que les parece malo de los líderes sindicales es que están politizados. Esto tiene una concesión de entrada, y es que ser político es malo porque te lleva a no defender los intereses de la población. Si a eso le sumamos que baja de oposición no tiene una comparativa de cómo funciona el órgano legislativo para defender esos derechos, estamos convencidos de que lo que nos están diciendo es que los sindicatos son malos porque se parecen a los políticos, ergo, los políticos también son malos porque parece ser en el discurso de baja de oposición que esto es un daño asumido. Y en ese orden de ideas es poco claro para nosotros por qué materialmente no es mejor una persona un poco politizada que una persona que es política, porque parece ser que ese razonamiento tiene la premisa implícita de las personas politizadas son malas. Pero el segundo problema es que no lidia con los mecanismos de accesibilidad que traía José en su discurso. Y es, estas personas son mucho más cercanas a mí, estas personas tienen intereses de similares a los míos. No hay una explicación de por qué estos líderes sindicales no los tienen, que es el mismo problema del cual adolece alta oposición en esta comparativa. Pero tercero, si le sumamos que alta gobierno nos convence de que hay una necesidad de flexibilidad y el látigo de oposición se basa en que hay una necesidad de máximos y mínimos y esos máximos y mínimos se tienen que mantener. No hay una claridad de cómo esos máximos y mínimos se adaptan a las necesidades de flexibilidad que tienen las empresas. Y precisamente entonces lo que hace es que le da mucho más fuerza al mecanismo que traía José en su discurso de cómo probablemente esto era dañino para las empresas pequeñas y medianas o para las industrias diferenciadas y lo que hacía era forzar a la gente a terminar quedándose en procesos precarios o en procesos de informalidad. Por último, traigamos a baja de gobierno. Varias respuestas por parte de baja de gobierno al caso de baja de oposición. Uno, sobre la limitación de la libertad. Santiago responde que un mundo donde se protege la colectivización y la lucha colectiva por los derechos laborales no es un mundo donde solo esto se hace a través de sindicatos, lo que reduce los mecanismos de por qué pertenecer a un sindicato es tan problemático. Pero lo segundo que hace el discurso de Santiago es explicarnos que probablemente la pertenencia a esos sindicatos, incluso si mala, genera mayores beneficios que la comparativa, porque nunca hay una explicación por parte de baja de oposición de en términos graduales por qué esto se demoraría más tiempo. La respuesta es que estas personas van a velar por intereses como el salario o como el tiempo, pero no van a lidiar con crisis económicas, no van a lidiar con cambios en el precio del petróleo, no van a lidiar con necesidades específicas de las personas. No hay una explicación de por qué eso es así o cómo funcionan los intereses del sindicato. Nos parece bastante contraintuitivo si la explicación de Santiago es que la forma en la que funcionan los sindicatos es bastante casuística y que responde a las necesidades específicas de la industria. Es poco claro porque una industria sería lo suficientemente tonta de priorizar algo que verdaderamente no necesitan o de flexibilidad. Porque es que baja oposición dice, es que necesitamos cosas rápidas, pero nunca refutan los mecanismos de baja de gobierno de por qué la legislación es lenta, lo que hace que haya poco engagement en esa comparativa. Si creemos que baja de gobierno nos convence de que la negociación es mucho más casuística, por ende responde mejor a las necesidades de las personas y por ende los pliegos de petición no son tan generales como baja de oposición lo traía. Y dos, probablemente es
medianamente más rápido, no sabemos hasta qué punto, pero no hay respuestas de la rapidez en baja de oposición. Creemos que nos vemos persuadidos de que probablemente la legislación es más adecuada en el lado de la Casa de Baja de Gobierno. Esas son las comparativas del debate. Eh, como les dije a las personas que vinieron a juzgar conmigo el día de hoy, de parte de Fabián y de Sebastián, les agradecemos un montón confiar en este tipo de dinámicas y digamos que agradecemos un montón el entusiasmo con el que nuestro retorno ha sido recibido. Nos emociona un montón tener 200 personas en el grupo y esperamos que esto sea fructífero para su proceso de formación como debatientes y como personas juezas.